A ver, Hugo, ¿lo podés leer el primero? He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y lo que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Muy bien, ¿eh? Viene un pasaje bien de Apocalipsis. El otro, seguimos, vos. Lo regirá con vara de hierro y será Quebradas. quebrada como un vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Muy bien, eso está en Salmos, el que leyó Hugo, Daniel y Zacarías. El tercero, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. muy bien, eso está en Isaías y en Amós. El que sigue, Violeta, este. Oseas 18, y los lugares altos de Abem serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Vieron que están las mismas palabras casi de Oseas. Betty, ¿vos querés leer esta? 7:16. El que quiere buscar el texto, si es uno solo texto, no hay problema para leerlo, pero si no, leen directamente de allí la palabra. ¿Se podría agrandar un poquitito más? A ver. Ahora sí. Este. Para la gente joven. ¿Qué lo lees? Por el 19:10, ¿no? Sí, ahora Betty. Sí, no tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien tiene compasión de ellos y los conducirá junto a manantiales de agua. Muy bien, vieron que es casi lo mismo, ¿no? Isaías 25:8, ahí está, ¿quién la lee? La que sigue allá. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien, está relacionado a Isaías 25. Ezequiel es muy largo, no lo vamos a leer, pero una de las partes que toma es esta. A ver, Gustavo, esta. El Espíritu de vida, enviado por Dios, entró en ellos, se levantaban sobre sus pies. Basado en Sofonías y en Isaías, ¿quién lo lee? Ezequiel. En sus bocas no fue hallado mentira. Ah, perdón, no te había salteado. En sus bocas no fue hallado mentira. Salmo 111, Ezequiel. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Vieron que está la parte poética, sería como los salmos, pero hay mucho profético. Todo lo que leímos hasta ahora, casi todo eran profetas, o sea, tiene mucho contenido profético, como decíamos, el libro de Apocalipsis. Muy bien, esta creo que falta. Sí. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los ángeles. Ahí tenemos en Deuteronomio y en Salmos. ¿Y qué más viene? Aquí, Jeremías. Seguimos con la canción. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Es hermosa, ¿no? Digamos, cómo se combina la adoración con el hecho de exaltar el nombre de Dios, que está muy relacionado al mensaje del Apocalipsis, porque es un libro que habla mucho de adoración, ¿no? Es uno de los relatos más hermosos que tenemos de la adoración en el cielo. El Salmo 2:9. Él la regirá con vara de hierro. Muy bien, no habla más bien de esa autoridad que va a tener el Señor para reinar, para regir. No tanto que va a ser un amo malo que va a castigar, sino esta autoridad, ¿no? Segunda Reyes.
descendió fuego del cielo y los consumió. Tremendo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Eso está en la profecía de Isaías. Qué hermoso consuelo, ¿no? De saber que el Señor está. No va a haber llanto ni dolor, que toda lágrima va a ser cuida. El Señor tiene control y va a estar allí, ¿no es cierto? Secando esas lágrimas. Y por último, como ejemplo, ¿no? Pero ya les decía que hay como 400 y picas de citas. ¿Quién la lee la última de 2 Samuel? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermoso, ¿no? Entonces, más adelante comenta aquí el apunte que Juan alude, lo vamos a resumir un poco, a casi todos los libros del canon del Antiguo Testamento. O sea, acá hay algunos, pero estudiando esas citas, casi todos están citados en el Apocalipsis, casi todos los libros del Antiguo Testamento. O sea, lo que sería ese listado de los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Y aquí lo que yo decía, Salmos y los profetas están muy citados. También hay algunos libros históricos como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas. También la literatura sapiensal, Job, Proverbios, Cantares, todos los profetas menores. Así que tiene un gran contenido teológico, como estamos viendo. ¿Y qué otra cosa decía? Perdón que me fui. Acá 400 y pico de versículos. En cuanto al Nuevo Testamento, tenemos a Mateo 25:41, que habla de ese juicio que va a haber al dragón o al diablo y a sus ángeles que son expulsados del cielo. Está relacionado a Lucas 10:18. Y en general podemos afirmar, más allá de toda duda, que Juan estaba muy familiarizado con la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Él cita sobre todo a los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, muchas de las cartas de Pablo, Hebreos, las cartas de Santiago, Pedro y Judas, ¿no? Y acá comenta que exiliado en Patmos no creemos que Juan tuviera acceso a toda una biblioteca de pergaminos que circulaban en ese momento. Tampoco esperamos que enrollara y desenrollara pergaminos estando allí en ese lugar, pero notamos la gran cantidad de alusiones y citas que hay. Algunas no están del todo desarrolladas en el libro. ¿Por qué? Porque dependía de esos dos factores. Todo lo que él podía recordar, su memoria era limitada, pero qué gloria que es saber que estaba inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es una gran ventaja que tuvo el apóstol Juan, porque fue revelación pura de parte de Dios a través de Jesucristo. Y si tendríamos que hacer un bosquejo muy sencillo, elegimos con Marcelo, porque hay muchísimos bosquejos, sería ¿no? Un prólogo en Apocalipsis 1 al 8. En el primer punto de este prólogo, los que están dando las clases de los jueves vieron los 3 puntitos ahí marcados, que él desarrolla. Las cosas que has visto, Apocalipsis 1, 9 al 20, las cosas que son, Apocalipsis 2, 1 al capítulo 3, 22, y las cosas que han de ser después de estas, Apocalipsis 4 al 22, al final. Dentro de este prólogo desarrollamos, ¿no? El punto A, esperen que lo voy... La tribulación, en Apocalipsis, el prólogo está Apocalipsis 4, 1 al 5, 14, perdón. El prólogo dentro del punto 3, ¿está?
lo tienen ahí, ¿no? El prólogo dentro del punto 3 es la tribulación, el milenio y el estado eterno, y por último el epílogo final de todo el libro. Así que eso sería lo que vamos a ver, y suceden cosas, eventos en el cielo y eventos en la tierra. Y allí hay un gráfico, en el capítulo 1 están sucediendo cosas, en el capítulo 2 y 3 está la era de la iglesia, en el 4 y 5 hay eventos en el cielo, o sea, se está preparando todo un movimiento de lo que va a ocurrir en la tierra, que es en el 6 al 19 este periodo de tribulación. Se cortan en el capítulo 19 y 20 para explicar cosas que suceden en el cielo, y luego el 20 lo que está sucediendo en la tierra con el establecimiento del reino, y el juicio del gran trono blanco, cerrando con el 21 y 22, que ya está en la esfera de la eternidad. Esto lo vamos a ir desarrollando a través de todo el texto del Apocalipsis, ¿no? Entonces, acá desarrolla un poquito más cada uno, las cosas que has visto, las que son, y la última, las que han de ser después de esta. Vamos a ir explicando un poquito. Las cosas que has visto, vamos ahí. El Señor le dice a Juan que sea fiel a lo que ha visto. Jesús le declara quién es Él y cómo Él es ahora. Por eso esta figura del Cristo glorificado. Ya no luce como un cordero sacrificado, luce como un sumo sacerdote y como rey asentado y afirmado, ¿no? Luce como Señor y cabeza de su iglesia. Habla de ser el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que tiene toda autoridad, el Señor de todo. Es un mensaje de mucha esperanza para los cristianos perseguidos, saber que su Señor vive y que ve por ellos, que vela sería, ¿no? Que vela por ellos y que es rey. Esto es central, ¿no? Hay un video que los busqué, no lo encontré, que habla de Jesús, ¿no? Pero lo menciona todos esos nombres que dijimos, ¿no? El rey, el soberano, el hijo del hombre, pero cada vez con sonido lo va acrecentando, lo va aumentando, y nos da esta perspectiva de un Cristo que está reinando, que es poderoso, que está en autoridad, y que Él gobierna. Entonces, esta es la esperanza. Lo primero que se empieza a manifestar en el Apocalipsis es esta grandeza de Cristo. ¿Y esto qué hace en una persona que está siendo perseguida, que le dan ganas de meterse abajo de la tierra, esconderse? Le da seguridad de que Cristo está reinando, que tiene toda la historia en sus manos y que ellos van a estar resguardados y protegidos, más allá de que le toque pasar un momento de persecución, de dificultad, pero que ese Cristo vivo en autoridad va a estar velando por ellos, va a estar acompañándolos. Así que esta parte del principio de Apocalipsis es fundamental para entender ese mensaje de esperanza que Juan le quiere dar a las iglesias en donde iba a llegar esta carta. Las que son. En esta sección el Señor muestra la condición de la iglesia en la época, como Él la ve, no como la iglesia se ve a sí misma. Estas serían las cartas, ¿no es cierto?, a las distintas iglesias, las 7 iglesias. Es un vistazo a su iglesia en la tierra, y después de pasar a dar ese vistazo de las cosas que son, pero en el cielo muestra el salón del trono divino. O sea, primero le habla a las iglesias, inmediatamente abre la escena al salón del trono divino y a Dios que está sentado en él. Muestra a esos 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, a esos 24 ancianos sentados en tronos con coronas de oro,
muestra ese libro donde están escritas todas las cosas que han de suceder, y su potestad, la potestad de Cristo de abrir el libro. Y en ese salón se ejecuta permanentemente adoración al que está sentado en el trono. Primeramente de parte de esos 4 seres vivientes. Luego se suman los 24 ancianos y finalmente millones de ángeles se agregan al gran coro celestial donde se adora al que vive por siempre, al Eterno. Esta segunda parte es, si la otra, digamos, es el fundamento de la fe en ese Cristo que está presente, aún nos vayan mal las cosas como la estaba pasando la iglesia en ese momento, esta parte es un saberse reconocido por Dios desde lo personal, pero también como iglesia, que Dios nos ve como nosotros somos, con nuestras fallas, pero también con nuestro potencial. Recuerdan en las cartas que siempre tiene algo que alentar, pero también algo en la que hay que seguir creciendo. Entonces, estas son las cosas que son. Y si en esta parte vamos a ir analizando, ¿no es cierto?, cómo eran esas iglesias a las cuales Juan hace referencia, cómo el Señor las ve, las promesas, y las vamos a aplicar también, va a ese vistazo también hacia nuestra propia vida y hacia nuestra propia iglesia, cómo estamos en relación a eso. Pero fíjense que todo conduce a la adoración, ¿no? Todo esto que lleva su tiempo, Juan expresando a las necesidades de cada iglesia, diciendo lo que aprueba el Señor, lo que hay que reforzar o a dar una vueltita más, él lo va diciendo, apuntando siempre a la excelencia de ese Cristo en autoridad, a tal punto de que pasa todo ese momento en donde, bueno, la iglesia se tiene que poner las pilas, volver a establecer esa confianza en su Dios, y termina en esta visión del cielo, la adoración en el cielo, que es tan tremenda, la cantamos de miles de formas, en distintas letras y distintas canciones, ¿no? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, el poder, la majestad, y hay unas canciones que ha inspirado el Espíritu que son preciosas y nos podemos remontar allí a esa escena celestial en donde está Dios sentado en el trono, ese Cordero que es Jesucristo, ¿no? Y la figura del Espíritu Santo está como esa figura que está alrededor del trono, que quiere decir que el Espíritu Santo propicia la adoración, que está movilizando allí, es la parte activa de Dios, generando todo ese ámbito de alabanza y adoración. Y esa escena tan tremenda que a mí me conmueve mucho cuando dice que no había nadie que pudiera desatar los sellos. Ni uno, nadie. Y él estaba desolado. Y de repente el Cordero de Dios, él es el que puede quitar y romper esos sellos. Allí estaba nuestra vida, allí estaba nuestra condenación eterna. Y dice, y lloraba yo mucho, dice Juan. Lloraba porque no había uno solo. Y sin embargo, gloria a Dios, que estaba ese Jesús, nuestro Jesús amado, ese Jesús en la figura ya no de rey, de autoridad, en la figura de ese Cordero, de ese inocente que viene a morir y a dar su vida por cada uno de nosotros y a liberarnos. O sea, veamos la escena así y no hacemos más que caer de rodillas y tendríamos que estar ahora postrados en adoración como caen esos 24 ancianos, ¿no? Por la gloria y la majestad de ese único digno de abrir los sellos y de darnos la libertad. Eso vamos a estar viendo en esa parte del Apocalipsis, ¿no? Pero esta parte donde se celebra y se adora a ese Dios eterno, a ese Jesús que dio su vida y a ese Espíritu que propicia la adoración. Y las que han de ser después de estas, allí viene la parte quizás que nos va a costar más interpretar, porque viene todo este tema de las últimas cosas,
si son realmente un relato de que va a ser todo así, o si Juan está usando un lenguaje simbólico para advertir de ese gobierno que era bestial, porque estaba abusando de su autoridad del Imperio Romano con sus emperadores y que le estaba diciendo: cuídate de la bestia, ¿no? Cuídate de este imperio, cuídate de ese falso profeta que te invita. ¿Se acuerdan que hablamos de los nicolaitas? Que te invita a esas fiestas paganas en donde te dice está todo bien, vení, que no pasa nada, ¿no? Y resulta que ellos sacrificaban a los ídolos y participaban. Bueno, esta es la parte que ahí tenemos que entender. Era todo, ¿no? Que va a venir el falso profeta, que va a venir la bestia, que va... O es cuidar el corazón de la filosofía, la costumbre que nos circunda, cuidarnos, el cuidar el corazón, no dejarnos avasallar por todos esos espíritus o esas espíritus. O sea, uno lo seduce las filosofías huecas y todo esto, y te van alejando del propósito del Señor para tu vida. Entonces, bueno, ¿cómo lo hace Juan, no? Cada uno lo va a interpretar, todo lo que puede venir en el futuro, pero mirándolo sin especular con todas estas figuras que uno está esperando que vengan, ¿cómo está mi corazón, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi relación con el Señor? ¿Estoy en esa postura de adoración al único que es digno? ¿O me dejo guiar por estas filosofías del falso profeta que iba a venir, ¿no? O me dejo seducir por lo bestial? Imaginen, es una bestia, se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque se deja llevar por su instinto animal, sin razón, y generalmente para realizar cosas que son impuras, que no condicen con las cosas de Dios, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta que la bestia puede ser aquellas cosas que nos seducen más desde nuestros instintos, desde lo carnal, nuestro temperamento indomable, nuestro yo, que no quiere morir en la cruz. Crucificado estoy yo con Cristo, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Bueno, los dejo eso para reflexionar, porque acá leemos y empezamos ya, ¿no? Pero todo esto que falta y todo esto que todavía y que no sabemos. Puede ser que sí, o puede ser que es la lucha, no está reflejando la lucha que estamos teniendo ya ahora, sin necesidad de estos personajes que allá de alguna manera están instalados en nuestra cultura, ¿no? Lamentablemente, y en el mundo, en la hostilidad hacia el Evangelio y en la persecución, porque ya hay muchos hermanos que lo están padeciendo. Sí, Jesús dijo que en el mundo tenemos aflicción, solamente Él que venció. Así. Bueno, luego de esta introducción que les hice, entonces sí, hace de alguna manera una profecía de lo que él predice que va a venir. Veámoslo como que está preparando el corazón de esas iglesias que iban a recibir la carta, y habla de lo que ha de venir. Todos son conjuntos de 7. Y este proceso, al igual que la adoración en el salón del trono de Dios, va en crecimiento, siempre va hacia un clímax. Los 7 sellos hieren las cosas terrenales en cuarta parte, o sea, una cuarta parte del mundo pasó por esto. Las 7 trompetas del anuncio del arrepentimiento, porque vienen los días del fin, hieren la tierra en tercera parte, y la tercera parte de... Bueno. Las 7 copas, que son el final, hieren a la tierra en su totalidad. Y después se precipitan 5 eventos más. La segunda venida del Señor, su reino milenial, el fin del malvado y de sus seguidores, el juicio y la eternidad del Señor con sus hijos. Esto sería más o menos lo que sucede en esta tercera parte del libro de Apocalipsis. Todo es un proceso o plan perfecto que desemboca en el triunfo final del Cordero
convertido en el león de Judá, en rey y señor. Un plan que fue elaborado desde antes de la fundación del mundo y que se hizo evidente en el principio, cuando el hombre cayó y nuestro Dios le manifestó a la serpiente esta palabra, ¿no? Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, ¿no? Se puede interpretar desde Eva y desde la iglesia, ¿no? Va a haber enemistad, puja entre los que somos creyentes, los que formamos la iglesia de Cristo, la amada, la novia, y esa figura siniestra que está desde el Génesis. Pero qué interesante, que lo que puede llegar a ser la serpiente antigua es mordernos el talón, para impedirnos caminar, pensemos en una persona, para trabarnos, para que no podamos ir avanzando. Pero qué bueno que del descendiente de esa mujer, o que la iglesia en sí, en el poder y la autoridad de Jesucristo, de este Jesucristo exaltado, le aplasta la cabeza a Satanás. Siempre es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Siempre la victoria está del lado del Señor. Y Él es el Mesías, ese Salvador que habría de venir, Hijo de Dios e Hijo de mujer. Y este es Jesús que se revela en el Apocalipsis como triunfador al final de los tiempos. Fíjense que cuando se le revela a Juan, en esos primeros versículos, no se le revela desde la figura del Cordero, desde la víctima que entregó su vida, sino de un Jesucristo glorificado en autoridad y control de todo, ¿no? O sea que nosotros como hijos del Señor, para estos tiempos que nos tocan pasar, tenemos que verlo a Jesús. No, hay nuestro Salvador, no solo eso, sí, agradecer eternamente por el Salvador, pero lo que nos va a dar fortaleza es ver a este Jesús que se pasea en medio de la iglesia, ya lo vamos a ver en el capítulo 1, Él se pasea resplandeciente, con autoridad, con una gloria tremenda, y tomar esa figura de Cristo para estos tiempos que son difíciles para nosotros en esta así que bueno, eso es lo que vamos a estar viendo ya próximamente entraríamos en esto. Bueno, allí un resumen de los distintos capítulos y los que viene más, lo que vamos a estar viendo, lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra. Ya lo vamos a ir dando clase por clase porque... Y aquí ya vamos al comentario de del material elaborado por el profesor Pedro Gilaberte, y ahí hay una visión del triunfo final, y esto ya no quiero entrar en esto, lo vamos a hacer a partir de la clase que viene. Posiblemente esté Marcelo Jiménez, porque Marcelo Garibotti llega el lunes, creo, ¿no? El primero. Entonces, Marcelo va a empezar a dar este material. Los que quieren tener este material impreso, yo lo puedo mandar solo lo de Pedro Gilaberte para dar la clase que viene hasta donde lleguen, ¿no? Esto lo decidimos con Marcelo Garibotti ponerlo como está porque es toda una investigación que hace Pedro, de los capítulos 1, 2 y 3. Vamos a estar viendo esto. Y vamos a agregar unos estudios que hizo Gustavo hace unos años sobre la palabra que se le da a cada una de las 7 iglesias. Así que ahí lo dejamos y vamos a un apunte que preparé yo. Después se lo voy a agregar. Cuando viene Marcelo, después le agrega todo. Acá está. Dentro de este prólogo, ustedes pueden ya ir trayendo la Biblia a partir de la clase que viene. Fíjense que dice Apocalipsis. Esperen que lo amplío, ¿no? Porque no lo ven mucho. Sí, no.
subimos un poco. Prólogo, ¿no? ¿Cómo empieza el libro? Yo traje aquí, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Acá habla que Dios le dio esa revelación a Jesucristo, que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y el saludo, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto es como es un mensaje, no, un pasaje trinitario, ¿no? Que figuran las 3 personas de la Trinidad, porque habla de los 7 espíritus, del que es, que era y que ha de venir, en la figura de Dios, y de Jesucristo, el versículo 5, todavía ahí no está, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Tiene las 2 figuras, ¿no? El que murió pero que resucitó y entregó su vida, y también este rey, el soberano rey de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Fíjense también cómo siempre va desde la salvación a la glorificación, ¿no? Él murió, nos lavó por nuestros pecados, pero también nos hizo a nosotros, nos dio ese rango de autoridad, reyes y sacerdotes. Y luego hasta el 8 dice: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice el último: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso, ¿no? Este sería el prólogo. Entonces, los primeros versículos nos dan la clave para el mensaje de Apocalipsis. Apocalipsis Jesucristo, se traduce, así empieza este libro en el original. Revelación de Jesús el Cristo. Así sería como dando homilética, los que dan homilética, el título. El título, pero a la vez da alguna pista de lo que viene, que es una revelación de Jesús el Cristo. Entonces, nos da a entender que el escrito no es solamente un escrito un mensaje del pastor Juan a esas iglesias que él amaba, sino que viene por inspiración divina, revelación de Jesús el Cristo. Dios se lo reveló a Cristo, quien lo transmitió vía ángel a Juan, siervo de Dios, para que Juan a su vez lo pueda compartir con los fieles de Asia Menor, que también eran siervos de Dios, ¿no? Esta era la idea central de estas cartas: iba a distribuir ese mensaje de testimonio, de fortaleza en medio de las pruebas, de las dificultades, de las tentaciones que había en ese momento. La introducción esta que leí, después ustedes la pueden leer, esos primeros 8 versículos, igual vamos a volver en la clase que viene en el material de Pedro con otro tipo de bosquejo, muy interesante también, pero esta introducción nos avisa además del tema central del libro: el testimonio fiel y la obediencia a la palabra profética hasta las últimas consecuencias. O sea, a través de este escrito, el propósito de Jesús,
y que Juan lo lleva a esa iglesia, es que ellos puedan mantener el testimonio, aún en medio de todo lo que estaban viviendo, todas estas tentaciones que yo les decía de los nicolaitas, todas estas situaciones de opresión de parte del Imperio Romano que cada vez ajustaba más en relación a la fe del cristiano, ¿no? Le tenía desconfianza y había persecución. Entonces, no solamente el testimonio fiel, sino la obediencia a la palabra profética hasta las últimas consecuencias. Él no le promete que le va a ir todo color de rosa, él dice que va a venir una situación muy complicada sobre la iglesia y por eso el desarrollo de la última parte de acuerdo a la perspectiva que yo le digo. Iba a venir una etapa de la proliferación de lo bestial en el ser humano, de que se iban a presentar situaciones en donde su fe iba a ser conmovida, en donde iban a tener que jugársela por el nombre de Cristo. Y también estos primeros 8 versículos nos introducen al personaje central, que es Jesús, por quien Dios envía el mensaje, quien atestigua, yo soy testigo de este mensaje, y quien es revelado por todo el mensaje o a través de todo el mensaje. Ya le puse en letra grande para que lo vean bien, fíjense qué interesante. El libro entero es revelación de Jesucristo, una especie de quinto evangelio, dice este autor, ¿no? Que vuelve a proclamar las buenas noticias ante las nuevas circunstancias del fin del siglo. Los evangelios posiblemente se hayan escrito, hay distintas, pero entre el 60, o sea, 30 años después de Jesús, que muere Jesús, y aquí estamos en los 90, recuerden siempre la parte histórica es fundamental. Los tiempos habían cambiado de la iglesia, entonces esos evangelios que mencionaban las enseñanzas de Jesús eran fundamentales en un primer tiempo para asentar la doctrina, pero ahora se necesitaba un quinto evangelio, se dice, ¿no? Que volviera a proclamar buenas noticias, o sea, esperanza, confianza en el Señor, porque los tiempos habían cambiado y estaban cambiando y se necesitaba reforzar el mensaje desde esta autoridad de Jesús, ¿no? Desde este Jesús glorificado. Las comunidades estaban amenazadas por los poderes imperiales y locales, y es entonces cuando Dios corre el velo, recuérdense que es como correr una cortina, Apocalipsis, y nos permite ver al Cordero, Señor de señores y Rey de reyes. A ver qué pasa, ¿no? Atrás. Y es como que el Señor, ¿y qué va a pasar con tu iglesia? Él estaría preguntándose allí preso, ¿no? En la isla, ¿qué pasará? Y estarán bien mis hermanos, y yo acá que no puedo hacer mucho. Y el Señor en un determinado momento le corre la cortina y le muestra lo que puede estar, lo que pasó, lo que pasa y lo que está por venir. Entonces corre el velo y le permite ver a ese Cordero, pero que a la vez es Señor de señores y Rey de reyes. El Dios de gracia no dejará a su pueblo sin la palabra, mucho menos en su hora de prueba. Todos los recursos de su poder entrarán en acción para orientar y fortalecer a su pueblo. Y lo leo de nuevo porque esto es enfático y fundamental para ese tiempo y posiblemente para este tiempo nuestro. El Dios de gracia no dejará a su pueblo sin la palabra, ni mucho menos la dejará en su hora de prueba. Todos los recursos del poder de Dios entrarán en acción para orientar y fortalecer a su pueblo. Lo podemos decir también para nosotros, ¿no? En el momento de la prueba, en el momento en que vienen todas estas seducciones culturales, el Señor no nos va a dejar solos, va a fortalecernos nuestra fe y todos los recursos de su poder van a estar a nuestra disposición para liberar nuestro corazón
de toda esa contaminación, de todo eso bestial que nos rodea, de todo eso que puede ejercer una influencia nefasta sobre nuestra vida. Pero Él va a estar allí siempre, como Cordero y como Rey y Señor a nuestro lado para fortalecer nuestra fe, para que nuestra fe no falle. ¿Lo van entendiendo más o menos el mensaje como es? Por eso lo decimos una y varias veces. El libro es fundamentalmente profético y pastoral. No fue escrito para especulaciones futuristas, sino para una lectura pastoral en medio de la realidad histórica. Y esta postura de este autor me encantó, porque muchas veces se especula, bueno, iba a pasar esto, y yo soy un científico a la hora de explicar los eventos del futuro. Pero no es eso, es una lectura pastoral. Quiere decir, wow, yo veo acá qué corazón pastoral tenía Juan, cómo se preocupaba por la iglesia. Y esa misma preocupación tan genuina en él hizo que toda la Trinidad de Dios se moviera para revelarle las cosas que iban a venir. Y para que él tuviera la capacidad de alentar a esas iglesias que la estaban pasando mal o que iban a estar en este proceso de pasarlo mal y que se venía peor todavía, ¿no? Entonces, la lectura es pastoral, no es solo el corazón pastoral de Juan, es el corazón pastoral de nuestro Dios, que nunca nos va a abandonar, que tiene todos los recursos a su mano para fortalecernos, para animarnos. Por eso, el prefacio declara felices a los que oyen y guardan su mensaje profético. La bienaventuranza va para los que, como Juan, asumen las demandas del testimonio y siguen al Cordero siendo fieles hasta la muerte. ¿No? No nos gusta este mensaje porque no estamos acostumbrados, porque nuestra cultura es muy, ay no, que no, Dios no permita esto, no, cualquier cosita. Pero Juan se la había jugado por Cristo y estaba preso por Cristo, prisionero del Señor. Y él dice, bienaventurados, a través de la revelación, aquellos que asumen esas demandas. Somos bienaventurados porque no solamente, como recién decía Violeta, no solamente oigo, también obedezco la palabra. ¿Cómo me la juego yo también? Ahí todos son, bueno, unos genios para descifrar el Apocalipsis, el milenio, pero cuando llega el tiempo de la demanda, ¿qué hago? Cuando me dicen que yo tengo que dar la vida por Cristo, ¿no? Que ellos están dispuestos a dar su vida hasta el fin. ¡Wow! Ahí llega una parte que estamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida hasta el final, siendo fieles hasta la muerte, como dice ahí. Y esto deja claro que para los primeros lectores el problema de este libro no era comprender algo sumamente complicado, como si esto es muy irónico, este autor, Stam se llama, como si la bienaventuranza rezara, dichosos los que entienden estos enredos especulativos del Apocalipsis. No, lo difícil tenía que ver más bien con el costo del discipulado. Tenemos que cambiar el eje. No son tanto los eventos futuros, sino esto me va a costar a mí seguir a Cristo, todo lo que viene. Entonces tengo que preparar mi corazón. Y también el Apocalipsis no es un libro cerrado de misterios secretos. Jesús ahí mismo dice que el único que rompe los sellos es Jesús. Ya están rotos los sellos. No es que el Señor quiere que esto sea un misterio para nosotros. Es un libro abierto cuya palabra profética más segura alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Esto está en Pedro y me encantó, ¿no? Esto está para alumbrar, es una palabra profética segura. Alumbra nuestras incertidumbres de lo que puede llegar a venir, alumbra en cuanto a nuestro propio corazón frente a alguna presión. ¿Qué puedo llegar a pensar? ¿Qué puedo llegar a hacer? Y ahí está el Señor paseándose en el medio de mi vida, paseándose en el medio de la iglesia, trayendo autoridad.
la naturaleza y claridad del libro era tal que simplemente tenían que obedecerlo y si era necesario obedecerlo hasta la muerte. Y muchos en ese tiempo dieron la vida por el Evangelio. La última bienaventuranza, o sea, ¿cómo termina el libro? También termina con una bienaventuranza, como acá, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras y guardan, acuérdense, guardar las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y fíjense cómo termina el libro, en la última bienaventuranza, 22:7, repite dramáticamente esta primera de 1:3 que le leí, con un solo cambio en el orden de las frases, dando más énfasis a la pronta venida del Señor. Y dice, miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Por lo tanto, el Apocalipsis es un mensaje profético que tiene que ser obedecido hasta las últimas consecuencias. No me pide el Señor que yo sea un experto en todo lo de las últimas cosas, sino que obedezca hasta las últimas consecuencias. Y haciendo una introducción a lo que viene, a ver cómo estamos de tiempo, yo creo que tenemos, ¿no? Ratitito, sí. Y con esto terminamos. Ya sería el Apocalipsis 1:9 y siguiente, yo le hice el 1 al 8, si ustedes lo quieren ir leyendo, y dice así el 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y allí hace una descripción de Jesús, cómo era su cabeza, sus pies, qué tenía a su diestra. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivió, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Hermoso lo que vamos a estar ya viendo en las clases siguientes, pero ¿cómo sigue después de este preámbulo que hace Juan? Y antes de dirigir la mirada a la difícil problemática de su época, Juan enfoca bien la visión del Señor majestuoso y soberano. Esto, acuérdense, el foco es ese Señor majestuoso y soberano. No son los acontecimientos en sí, que pueden ser variados, como en nuestra propia vida, pueden suceder variadas situaciones, pero siempre el enfoque en ese Señor majestuoso y soberano. Primeramente, en lo que leí recién, ve al Hijo del Hombre en medio de los candeleros, ¿no? Una visión que procede a comentar específica y detalladamente para cada una de las 7 congregaciones. En medio de los candeleros se considera que Él se pasea, Jesús mismo se pasea entre medio de sus iglesias y que allí va caminando, va observando y le va diciendo a cada uno un comentario específico de la situación que ellos están viviendo. Después recibe una majestuosa revelación de Dios. En esto lo vamos a ver en el capítulo 4, el que está en el trono. Del Cordero, en el capítulo 5, nuevamente, vencedor, único, digno de abrir los sellos, merecedor de toda alabanza. Y estas visiones de nuestro Dios, todas estas visiones que yo le decía de Dios, del Cordero, son para Juan el fundamento firme
de la fe y de la fidelidad. Así que en esto nos tenemos que basar, queridos hermanos. Si ustedes tenían otra perspectiva del Apocalipsis, al menos la mirada pienso que más nos conviene es esta mirada, ¿no? Enfocarnos en ese Dios todopoderoso, en ese Cristo exaltado a la diestra de Dios, enfocarnos en Él sabiendo que no nos va a dejar solo en medio de lo que nos toque pasar, sea lo que sea, y que todas estas visiones, todo lo que desarrolla Juan, van a ser un fundamento en donde nosotros podemos afirmar nuestra fe. No podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, tiene que ser el fundamento en donde nosotros crecemos, maduramos, desarrollamos nuestro conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, nuestra adoración a través de la exaltación de la obra del Espíritu. Lo vamos a encontrar allí, ¿no? Trabajando la misma esencia de Dios, trabajando a favor nuestro, a favor de mi vida, a favor de mi iglesia y a favor de toda la iglesia universal en el sentido de la iglesia de todos los lugares, las tribus, los pueblos, las razas, que también se arrodillan delante del trono del Cordero para alabar y bendecir el nombre de nuestro Salvador. Así que bueno, espero que les sea de bendición esto y de ayuda. Vamos a seguir la próxima clase con este material. Voy a ver si lo puedo pasar solo lo de Pedro para que ustedes lo puedan traer ya a la clase que viene. Y lo imprimen, el que puede lo imprime. Va con ese archivo, va a lugares así que hacen fotocopias y se lo imprime. Si lo quieren hacer, no hay problema. Así que a partir de la próxima clase, entonces vamos a ver ese material. Eso ya creo que lo tienen ustedes en el material. A ver, me fijo en el apunte anterior. Sí, dentro del apunte que yo mandé está anexado, ¿no? Pero también pueden llevar este apunte y decirle, mira, hacémelo de tal lugar a tal lugar, pero si se les complica, les puedo pasar este material. Bueno, oramos. Hugo, ¿nos querés dirigir en una oración?